Buenas noches, estamos transmitiendo para el canal de YouTube Manual del Discapacitado Perfecto. Pedro Miranda desde Oaxaca, Marisol Ruiz desde el Estado de México y Rubén Maza desde el Estado de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. Y bueno, Rubén, ¿puedes hablarnos un poco de quién eres, qué haces y por qué lo haces? Gracias por la invitación, Pedro. Sol, muchas gracias. Bueno, ¿quién soy? Soy Rubén Maza. Soy originario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero tiene más de 16 años que vivo en Monterrey, Nuevo León. Emigré con la intención de buscar una alternativa de estudio y trabajo a esta ciudad. ¿Qué hago? Pues actualmente colaboro en dos iniciativas principalmente, pero en un tema de manera como global. La primera iniciativa en la que colaboro es una iniciativa nacional, que es It's Get Better Project México, en la cual soy el fundador y el presidente actualmente. ¿Qué hacemos en esta iniciativa? Pues lo que hacemos es brindar mensajes de esperanza y trabajar temas relacionados con las personas LGBT, específicamente con las personas jóvenes. Un poco de nuestra visión y lo que hacemos ahí, pues es pues inspirar, elevar y empoderar y conectar a jóvenes LGBT alrededor del mundo como proyecto global y en específico pues con esta en México. Y en Monterrey lo que hago es colaborar en una organización que se llama Comunidad Metropolitana, COMAC, Vive Intensamente Hoy, la cual trabaja temas de derechos sexuales y educación sexual, y trabajamos también temas de salud relacionados con la prevención, detección y atención del VIH. Y pues eso es un poquito de lo que hago. Hago muchísimas otras cosas, pero creo que eso resumiría como en lo que estoy haciendo actualmente. O sea, como trabajar el tema de la salud sexual, trabajar el tema del VIH, trabajar el tema de los derechos humanos. Ok, ¿tú eres VIH positivo o por qué estás vinculado a los temas de salud sexual y todo eso? Normalmente te diría que no voy a responder esa pregunta, porque y antes de que me preguntes por qué no voy a responder, me voy a autocontestar. Ok, Un poco, mira, te diría yo que no voy a responder la pregunta porque creo que el tema de preguntarle a alguien su estatus, si vive o no vive con VIH, se me hace un poco como fuera del tema de los derechos humanos. O sea, no me gustaría que a las personas como en general se les ande preguntando eso, pero sí te voy a responder, no vivo con VIH. Y te voy a decir por qué, o sea, como que, ¿por qué te respondo? Yo trabajo en el tema del VIH respondiendo un poco lo que tú estás mencionando, porque empecé a involucrarme en el tema de la salud y la educación sexual hace aproximadamente 11 años en esta organización que te menciono que se llama COMAC. Y lo que me di cuenta es que la educación sexual tenía varias, como vaya, hacía falta como diferentes eh, pilares, ¿no? O cosas importantes que necesitaban hablarse. Y me di cuenta que especialmente en poblaciones específicas, como en este caso los hombres que tienen sexo con hombres, las personas trans, los hombres gays, las mujeres lesbianas, personas bisexuales, etcétera, como que no había una información como específica, ¿no? Y entonces me interesó, y en este proceso de interesarme me di cuenta que efectivamente el hecho de que te haga falta información sobre salud y educación sexual te coloca en un punto de vulnerabilidad hacia el VIH, y creo que eso fue como que lo que me inspiró a trabajar este tema, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, vamos a trabajar el tema de la salud y la educación en sexualidad, y por formar parte como de poblaciones específicas,
Creo que hay temas que se necesitan profundizar y uno de ellos es el tema de la prevención y la detección del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Ok, sí, justo, o sea, tienes razón en lo que me estás diciendo. En los últimos meses yo he visto en redes sociales, especialmente en Twitter, que mucha gente que trabaja en temas de salud sexual, de derechos humanos y también de personas con VIH que lo dicen públicamente, este discurso de nadie tiene por qué cuestionarte si vives o no vives con VIH y un poco también de mi lado, pues lo que le decía yo justamente a Leonardo Espinosa cuando platicaba con él la semana pasada, yo tengo discapacidad, yo soy una persona ciega, pero tampoco voy por la vida presentándome como persona ciega porque pues de entrada no es mi carta de presentación, mis cartas de presentación siempre han sido otras, ¿no? Los temas que me gustan, las cosas a las que me dedico, etcétera. Pero bueno, de pronto también siento yo que los temas que giran alrededor de la salud sexual, que no solamente es el VIH, sino son infinidad de temas, están totalmente abandonados y mucha gente pues ni siquiera sabe, ¿no? Y precisamente por el desconocimiento es que los padecimientos o las enfermedades del tipo que sea, sobre todo sexuales, pues van avanzando libremente por la humanidad y no se ha conseguido ese freno, ¿no? Por la falta de información que vivimos, sobre todo en México, que es el país en donde nos ha tocado vivir. Oye, y en Nuevo León, ¿cómo se ve o cómo se vive los temas de salud sexual a la hora de que tú hablas o que tú estás trabajando en estos temas? O sea, ¿es un tema que puedes hablar abiertamente? ¿Es un tema que todavía no es tan bien aceptado? ¿O cómo se muestra la sociedad a la hora que tú trabajas estos temas? Que todavía hay cuestiones relacionadas con el tema del estigma, con el tema de la discriminación. La sociedad neolonesa es una sociedad bastante conservadora en muchas cosas, entonces todavía hay como cierto, pues, recelo, ¿no? Hablar sobre estos temas. También hay que reconocer que, pues, se vive un tema bastante amplio relacionado con el tema de la discriminación y entonces, hablar de sexualidad, hablar de educación sexual y transversalizarlo con las diversidades sexuales es un tema que, aunque ya es permitido que se aborde ampliamente y no es un tema tan tabú, todavía existen detractores y detractoras públicas, ¿no? Aquellas personas que dicen de eso no se debe hablar, es un tema que no se debe tocar, o sea, ¿cómo es posible que aborden el tema de la sexualidad en las escuelas o cómo es posible que aborden el tema de la sexualidad en la televisión o en algún espacio público? Entonces, aún no se ha eliminado por completo como estas barreras que pudieran hacer que la información se pueda brindar de manera efectiva. Pero es algo en lo que estamos trabajando día a día, ¿no? Y creo que poco a poco, o sea, comparado con algunos años, comparado como por lo que yo te comentaba hace 16 años cuando yo llegué, yo creo que sí han habido como avances significativos relacionados en el tema de derechos humanos, en el tema de la sexualidad, en el tema de la diversidad sexual, en el tema de la educación sobre sexualidad y cómo abordarlo en diferentes espacios y dejar de ser como solamente como espacios muy cerrados, ¿no? Sino poderlo hablar abiertamente, aunque existen las personas que pudieran estar en contra, cada día ese grupo detractor se va volviendo pues más chiquito. Ok. Oye, ¿y tú has recibido agresiones o has recibido ataques mientras estás ejerciendo tu trabajo como promotor de la educación sexual? Te pregunto esto porque yo en Oaxaca, yo vivo en la capital del estado de Oaxaca, yo justo he recibido
pues algunas ofensas o pseudo ofensas cuando de pronto me escuchan hablando de salud sexual. Incluso me han llamado sidoso, aunque yo no tengo VIH, pero justo cuando de pronto yo hablo con amigos muy abiertamente sobre temas como de prevención, sobre la profilaxis, sobre las detecciones, o sea, todo lo que gira alrededor de VIH, y gente que no es cercana a mí me escucha, sí me ha llegado a intentar atacar. ¿Tú has vivido este tipo de situaciones? Sí, también he vivido como el estigma y la discriminación de hablar abiertamente de estos temas, principalmente en redes sociales, por ejemplo, o en portales de noticias, ¿no? Cuando hemos dado notas, por ejemplo, cuando hacemos la conmemoración del Día Mundial del VIH o cuando hacemos el del Condón y hacemos algún evento o hacíamos algún evento antes de la pandemia, o tenemos algún taller o alguna conferencia que publicamos ampliamente en nuestras redes sociales, pues sí hay comentarios, ¿no? De ofensivos, comentarios homofóbicos, comentarios xerofóbicos, ¿no? En los cuales buscan estigmatizar o dañar el estado serológico de las personas con VIH. También he recibido como algunas agresiones en mis redes sociales, ¿no? O sea, vienen personas como específicamente, es porque yo lo tengo muy claro. Mira, yo en mis redes sociales, en mis perfiles, yo he puesto que claramente lo que voy a hacer es hablar sobre sexualidad, hablar sobre educación sexual. Entonces, como que las personas que me siguen o las personas con las que interactúo en estas redes sociales, pues son personas a las que les interesan los temas que voy a tratar. Pero estas personas que vienen a agredir, vienen pues solamente a eso, o sea, con la intención de querer dañar, con la intención de querer insultar. Entonces, sí he recibido también estos ataques. Afortunadamente no ha sido ninguno físico, ninguno en persona, pero como toda persona que se dedica al tema de los derechos humanos, pues mantengo mis precauciones, me cuido mucho en lo que hago, dónde lo hago y cómo lo hago, y siempre buscando como estas cuestiones de seguridad. Pero sí, desafortunadamente. De hecho, el más reciente ofensa o ataque que tuve fue la semana pasada. Yo publiqué una nota sobre el tema del matrimonio igualitario y algunas cuentas, de esas cuentas que no se identifican y que tienen nombres muy extraños, empezaron como a mencionar algunas cosas ofensivas, ¿no? Entonces, creo que en este caso, pues, eso es como el nivel de violencia que he vivido de manera personal relacionado con lo que hago actualmente. Ok, oye, una activista de los derechos humanos en el estado donde vives, eh, ¿corre peligro? ¿Trabajar en temas de derechos humanos es una actividad de riesgo? En el caso del tema de derechos humanos, educación y salud sexual y VIH, pues mira, hasta ahorita no se ha registrado ningún ataque por parte de ningún grupo, nunca se ha agredido a ninguna de las personas que trabajamos en este tema. Sin embargo, pues hay amenazas latentes. O sea, sí hemos recibido algunas agresiones, como te mencionaba, en redes sociales, de cuentas anónimas. Afortunadamente, ni a mí ni a ninguna de las personas que yo conozco cercanas a mí han sufrido como esta situación de una violencia física, pero tú sabes que al momento de existir una amenaza virtual, por así decirla, pues es alguien que la está escribiendo y lo puede hacer como con la intención de intimidar, lo puede hacer con la intención de cumplirla, lo cual nos deja en este dilema en el cual yo te puedo asegurar que hasta el día de hoy no ha sido peligroso, pero que no se descarta porque hay amenazas latentes que de lo virtual se pueden convertir en algo real. No sé si, o sea, como si me doy a entender con lo que quiero decir, porque pues al final de cuentas no hemos recibido ninguna agresión,
en físico, pero no podemos descartarlo porque seguimos recibiendo amenazas en lo virtual y de lo virtual a lo real pues la línea es muy delgada. Exacto. Oye, ¿y cómo se mueve la comunidad LGBT en Monterrey, en Nuevo León? Se mueve pues muy contenta, ¿no? Con mucha, Ok, no, mira, con mucha enjundia. se mueve con mucha enjundia, ¿no? Principalmente cuando bailan cumbia tejana, ¿no? Ok. Este, no, mira, creo que, pues, a mí me da gusto. Yo he visto, por ejemplo, cómo ha avanzado, quizás. Yo tengo 36 años y generaciones de personas más jóvenes que ahora viven más libremente su orientación sexual o su identidad de género. Pues, por un lado me siento como contento, no y orgulloso porque es algo así como que dices, bueno, o sea, qué padre que puedan disfrutar y vivir de su orientación sexual y su identidad de género con tanta libertad. Pero por otro lado también pues, todavía sigue existiendo pues mucha homofobia, lesbofobia, transfobia. Hay muchos ámbitos en los que se le sigue negando el acceso a la salud, el acceso al trabajo, el acceso a servicios básicos a las personas de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, no han dejado de existir casos de discriminación, casos en los que se les rechace, o problemas relacionados con situaciones en las que se niegue algo solamente por el simple hecho de orientación sexual o identidad de género. Lamentablemente, pues también en el caso de las personas trans o personas no binarias, pues también sigue todavía existiendo violencia, ¿no? En cuanto que algunas personas han perdido la vida a consecuencia de la transfobia, ¿no? En el Estado. Y no es que haya pasado hace mucho tiempo, sino que son temas que están recientes en la comunidad. Entonces, aunque por un lado, como te he mencionado, hay avances significativos, hay un poco más de libertad, hay un poco más de esta parte en la que las personas pueden hablar abiertamente y vivir libremente su sexualidad, su orientación sexual o su identidad de género en algunos sectores de la población, pues también se debe reconocer que hay otros sectores de la población que todavía siguen padeciendo situaciones de discriminación, de estigma, de homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia. O sea, no la hemos erradicado, esa es una realidad. Ok, oye, ¿y la comunidad sí está unida? ¿Está dispersa? ¿Trabajan juntos como en otras partes del país? ¿O solamente se juntan como en el día de la comunidad LGBT o para la marcha o para algún otro evento y el resto del año cada quien está por su lado? Pues mira, en el caso de la comunidad como en general, creo que como en todos lados, hay personas que se involucran activamente en los temas relacionados con los derechos de la comunidad LGBT, con las movilizaciones comunitarias, y hay otras personas que no se involucran, algunas porque tienen otras cuestiones como trabajo, escuela, u otras por desinterés, que también es pues válido. O sea, al final de cuentas, en las movilizaciones, en el trabajo, se involucra quien tiene la disposición de hacerlo, ¿no? Y quien no, pues también está en su derecho de no involucrarse, porque al final de cuentas, cuando alguien trabaja como defensor de derechos humanos o como activista o hace este tipo de acciones, no las haces como nada más para uno, sino las haces como para todas las personas, ¿no? Que están involucradas en esta población. Hay diferentes organizaciones, hay diferentes grupos y algo que he notado yo desde mi perspectiva personal es que hay grupos que están como muy especializados en algunos temas. Por ejemplo, hay grupos que se dedican al tema de las familias homoparentales, lesbomaternales, derechos de las parejas del mismo sexo, matrimonio igualitario, identidad de género. Hay otros grupos que nos dedicamos al tema de la salud y la educación sexual, del VIH, incidencia política en esos aspectos, defensa y promoción de los derechos humanos entre las personas con VIH. Hay otros grupos incluso
que tienen un activismo desde un enfoque religioso, ¿no? Hay, en Monterrey tiene una de las primeras y la más antigua quizá iglesia de la comunidad LGBT que hay a nivel nacional. Entonces, ellos lo ven desde un enfoque espiritual, ¿no? Como el acercamiento a estas cuestiones de religiosidad, ¿no? Y entonces hay grupos de mujeres trans, hay grupos de hombres trans, hay grupos estudiantiles. Entonces, creo que eh, en esta gran maquinaria que es el trabajo como en favor de los derechos de las personas LGBT, hay muchos engranes y afortunadamente ahorita han trabajado esos engranes como muy a la par, no necesariamente que trabajen juntos, o sea, no necesariamente que vayan como al mismo ritmo, pero considero que cada una de estas piezas ha aportado cosas significativas al movimiento LGBT en el estado de Nuevo León. Ok, oye, ¿y qué iglesia es esta que mencionas? ¿De qué religiones? Según entiendo, se denominan como cristianos y se llama la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Es una iglesia que trabaja con un enfoque de derechos humanos y es una iglesia que trabaja particular o especialmente con la comunidad LGBTIQ. De hecho, así como Leonardo te platicó de mí, pues yo te puedo compartir los datos de ellos para que les conozcas, porque fíjate que esta metodología que utilizas, Pedro, es muy interesante porque es como que vamos hablando y platicando como de muchos temas y muchos contextos, y es porque vamos como presentándonos, ¿no? Y nos vamos como entrelazando, todas y todos, ¿no? Entonces, te puedo compartir esos datos para que hagas contacto con ellos, porque es un tema interesante, porque el tema de la espiritualidad y lo LGBT también es algo que necesita como abordarse, ¿no? Porque justamente la barrera más grande que tenemos relacionado con el tema de los derechos humanos o quien siempre está como en contra de todo eso es justamente viene como ese discurso de odio de las iglesias, ¿no? De sus líderes y de su doctrina y encontrarte como con grupos como este grupo que te digo que trabajan el tema de la espiritualidad y lo LGBT desde una visión de amor, comprensión y respeto, pues es un tema bastante interesante. Sí, exactamente, sobre todo porque justo, o sea, como que desde niños todos, por lo menos de los 80 hacia acá todavía, se sigue escuchando esto de que comunidad LGBT arderá en el infierno por siempre jamás, ¿no? Eh, y justo saber que existe una iglesia que aborda pues temas espirituales y comunidad LGBT, pues sí es como bastante um, impactante, interesante, y sí estaría bueno justo como conocer sus puntos de vista y todo esto. Y también, bueno, te agradezco lo que dices de que se te hace interesante cómo voy abordando estos temas. Como para ponerte un poco en contexto, yo me involucro con los temas de VIH justamente porque mi mejor amigo da positivo y bueno, pues a mí me tocó todo sin saber nada del tema. Eh, Me toca hacer todo via crucis, literal, de recibir la llamada, decirme que su pareja está hospitalizado por ya un problema de SIDA, y acompañarlo casi en la noche a buscar un laboratorio, a que se hagan las pruebas y vivir también todo el rollo que es ingresar como al Seguro Social para que te empiecen a dar tu tratamiento antirretroviral. Y, y ya después, en el 2019, yo tengo que tomar un profiláctico post-exposición y a partir de esa fecha es que me empiezo como a interesar más en estos temas. Y bueno, empiezo viajando a Ciudad de México para conocer la Clínica Condesa y conocer como a mucha gente que está en el circuito dentro de Ciudad de México, como Juan Pablo Caicero, Aldair Jiménez, Alain Pinzón,
y literal ha sido como una cadena de amigos, de que uno me habla del otro y el otro del otro y el otro, y así me he aventado casi medio país, hablando por teléfono y justo con el interés de saber más y de poder documentar las experiencias para que la gente también pueda escuchar, porque muchas veces, vuelvo a repetir, que pasa que la ignorancia es la que lleva muchas veces a vivir estos padecimientos. Exacto, y pasa algo bien interesante, justamente lo que estás mencionando, es que, por ejemplo, desde la perspectiva de, o más bien desde la transversalización de la sexualidad y el tema de la discapacidad, se aborda muy poco, o sea, se aborda muy poco, y creo que tu espacio es un espacio muy importante y es una experiencia muy importante, porque da la posibilidad, pues eso, de conocer como otras realidades, otras circunstancias, otras situaciones, y nos ayuda o nos permite como generar acciones o estrategias, ¿no? Como más específicas, porque no existe, o sea, no, son muy pocos los grupos o personas que trabajan y abordan estas dos circunstancias y las transversalizan. Y qué bueno que tú lo haces, Pedro. Pues lo hago porque las circunstancias me han llevado a estar en este punto, ¿eh? Pero sí, me ha tocado justo preguntar a la Clínica Condesa si hay material accesible para personas con discapacidad en temas de salud sexual y no lo hay. Me ha tocado preguntarle a Inspira Cambio, igual de Ciudad de México, y tampoco lo hay. De hecho, Aldair Jiménez y Pablo Caicero me decían que pues a raíz de lo que yo platicaba con ellos es que les empieza como esta inquietud de saber cómo poder implementar cosas que puedan hacer accesibles sus programas, sus eventos a la comunidad de personas con discapacidad. Específicamente en el caso mío, pues a la comunidad de personas ciegas y débiles visuales. Que justo ahí te va la otra pregunta. Dentro de todos los temas las dos colaboraciones que haces con estos grupos en los que estás, eh, tienen atención a personas con discapacidad. O sea, me refiero a que si tienen como cosas escritas en braille o algunos videos adaptados en lengua de señas o con subtítulos, o no han tenido como esta necesidad de poder como adecuar sus contenidos a otros tipos pues de vidas, como la vida que representa tener una discapacidad. Te pregunto también porque yo me he dado cuenta que en el sector de la discapacidad casi siempre se nos pinta como personas que vivimos sin una entrepierna. Sí, fíjate que eso es bien interesante que tú mencionas. Como es esta la población, las personas con discapacidad, el tema es de que se consideran que no son personas que tienen una vida sexual activa. O sea, no se les percibe como tal y en algunos casos no se les permite ejercer la sexualidad de manera libre, ¿no? O sea, tú estás mencionando algo súper, súper interesante. Hemos colaborado con algunas iniciativas, por ejemplo, no tenemos actualmente ninguna publicación en braille, eso hay que reconocerlo, pero sí hemos buscado, por ejemplo, hacer lo que es este tema de subtitular los videos para que puedan ser, vaya, accesibles para las personas que necesitan como los subtítulos. En el caso de la consejería presencial, en la oficina que tenemos nosotros, el centro comunitario, pues buscamos que sea un espacio que esté diseñado de tal manera que sea accesible para todas las personas y que no haya como circunstancias que les impida el acceso, ¿no? A aquellos, porque luego ya ves que hay oficinas que son como laberintos, ¿no? O que no tienen señalización correcta a la altura de las manos o cosas así. Entonces es lo que buscamos como un poco hacer. Y hemos trabajado también con algunas agencias que se dedican al tema de accesibilidad
con algunos proyectos o imágenes o páginas web en las cuales pues tratamos como de incluir descripciones, tratamos como de tener la opción de que la letra se haga un poco más grande, pero la realidad de las cosas, y qué bueno que lo visibilizas, la verdad te lo agradezco muchísimo que hagas como este hincapié. La realidad de las cosas es que han habido como acciones esporádicas, pero no existe como un plan específico que nos permita hacer accesibles nuestros contenidos y nuestro trabajo. Sí es algo que nos hemos propuesto porque este año, cuando hicimos nuestro plan estratégico, hablamos justamente del tema de la accesibilidad, del tema de hablar sobre esta transversalidad que tiene que ver con el tema de la discapacidad y empezamos como a proponernos metas y decir, bueno, vamos a empezar a trabajar con los contenidos en el sitio web, a buscar como el apoyo para generar que sea accesible, pero que ahora ya sea accesible fijamente, no nada más como que por un rato fue accesible y luego se olvidó, ¿no? Vamos a buscar también generar como materiales en audio y video que tengan las características, que también los hagan accesibles o tratar de que nuestras publicaciones en redes sociales tengan las imágenes cuando se colocan una descripción que explique de qué está la imagen, ¿no? O sea, como implementar estas políticas. Como te decía, hay que reconocerlo, o sea, lo hemos hecho esporádicamente, no como fijamente, pero sí es algo que buscamos implementar y es algo que buscamos como tener a mediano plazo, porque sí es importante, sí es muy, muy importante. Fíjate que hace muchos años trabajamos con un grupo universitario que tiene de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el tema de la sexualidad. Unidea se llama este grupo, y este es un grupo de personas con diferentes discapacidades, y nos hablaban que nunca, o sea, nunca habían recibido una charla en la que se les respetara tanto su identidad como se les tratara como personas con prácticas sexuales, porque siempre decían, ¿no? Como esto de que vienen y nos hablan desde un tono bastante pues condescendiente o un tono lastimoso o un tono poco sensible, ¿no? Y ustedes por primera vez vienen y nos hablan como de la sexualidad, de la construcción del placer, de la interacción sexual, de los derechos sexuales, de cómo ejercer nuestra sexualidad, ¿no? Tuvimos este acercamiento, fue un proyecto muy interesante, aprendimos muchísimo y ahora tratamos como de implementarlo en nuestras actividades, pero hay mucho camino por recorrer, hay muy poca visibilidad, eso también hay que reconocerlo, o sea, por eso yo estoy como encantado con lo que tú estás haciendo, o sea, me gusta mucho que se hable de este tema, sobre todo porque es algo en lo que necesitamos hacer hincapié, o sea, es necesario empezar a transversalizar todo lo que tiene que ver con el tema de derechos, con el tema de sexualidad, con el tema de salud y educación sexual, con el tema de lo LGBT, con el tema del VIH, transversalizarlo con el tema de la discapacidad, con el tema de la accesibilidad, con el tema de una inclusión, pero una inclusión que sea más amplia, ¿no? Sí, sobre todo porque cuando trabajas como temas con personas con discapacidad, por lo menos el gobierno casi siempre lo que hace es como muy, muy por encima. O sea, solamente para cubrir la cuota o para rellenar el recuadro dentro de la hoja o de la bitácora que uno tiene que entregar, pero más allá no se hace nada. Y sobre todo no se da un seguimiento como actualmente lo dan pues las organizaciones de la sociedad civil, porque curiosamente mm, a mí lo que me gusta de lo que estoy haciendo es que todas las personas con las que he hablado son personas que trabajan desde su casa o desde organizaciones de la sociedad civil, justamente. Y triste, pero real,
las pocas veces que he intentado acercarme a oficinas, se me ha negado el derecho. Yo he estado intentando contactar a una chica que se supone que es la responsable ONU-SIDA en México y llevo casi el año y no me contesta el teléfono. Pero por lo que veo es una constante dentro de las instituciones del país, las oficiales. Eh, Te puedo decir que justo también platicaba con Leonardo que en el 2019, cuando yo me doy cuenta que tengo riesgo de contraer el VIH y que necesito un profiláctico, yo empiezo a llamar por teléfono y a todos lados, ¿no? Porque pues un poco con la desesperación, pues intentar buscar a ver dónde me atienden. Eh, el primer lugar donde me contestan es justo en Guadalajara. Y yo le decía a Leonardo que lo primero que me dicen cuando pido un profiláctico post-exposición es que ese tipo de tratamientos no se le da a las personas homosexuales porque los homosexuales se excitan al tener sexo con personas con SIDA. Y esa misma respuesta fue la respuesta del Capacit Oaxaca. Eh, y junto a esa, pues también la respuesta que los profilácticos no están disponibles en todo el país, que hay ciertas zonas del país que sí lo dan, que para que tú obtengas un profiláctico debes pedirlo en tu estado. Y si en tu estado no hay, pues con la pena, pero pues ahora sí que te chingas. Porque yo también decía, bueno, esa vez, ¿no? Le decía a la chica que me atendía por teléfono, digo, es que si a mí me dicen que en Guadalajara me lo dan, yo ahorita mismo eh, me voy a Guadalajara con tal de tener el tratamiento. Pero me decían que no me lo podían dar porque yo no era justo del estado de Jalisco y sobre todo por lo que te digo, que a los homosexuales no se les da este tipo de tratamientos por la excitación que tienen cuando tienen contacto sexual con personas con SIDA. En los últimos meses también he visto a través de redes sociales que el profiláctico es un derecho dentro de la sanidad de nuestro país. Ahí en el estado donde vives, ¿cómo se vive este tema de la profilaxis? Mira, la realidad es que no es accesible por parte del gobierno, es accesible por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Son las organizaciones las que están respondiendo al tema de la profilaxis. Cuando una persona la requiere, pues, va al Capacits o va al centro de salud y incluso el centro de salud del Capacit lo refieren con las organizaciones, ¿no? Lo mandan con nosotros porque no es algo que sea accesible. O sea, se supone que por normatividad debería ser accesible por riesgo de trabajo y ni siquiera para las personas que trabajan en hospitales o centros de salud está disponible, o sea, mucho menos para la población. Y sí, efectivamente, como tú lo mencionas, es un derecho, porque al final de cuentas tenemos derecho a la salud y no solamente a la salud, sino que tenemos derecho a tener lo más moderno, lo mejor que pueda existir en el tema de la salud. Y si la profilaxis es un tratamiento que ha demostrado su eficacia, pues debería estar disponible. Exacto, y bueno, más allá de que te lo den o no te lo den, también está que el mismo sistema de salud del país te discrimina y hace que te sientas mal, porque si tú pues no tienes como muy buena la autoestima y estás justo pasando un momento en el que te sientes vulnerado y te sientes bajo mucho riesgo, eh, y de pronto te dicen, no, es que los homosexuales se excitan con personas con SIDA, pues sí es una frase que te sacude por completo y entras en este rol histórico de asumir que lo que te está pasando es tu culpa y de asumir que la enfermedad que puedas contraer, sea la que sea, es tu castigo por vivir una sexualidad. Exactamente, o sea, fíjate que a mí se me hace gravísimo la experiencia que tuviste y los comentarios estigmatizantes que te hicieron,
porque justamente como tú lo mencionas, o sea, lo que hacen es que refuerzan estereotipos, refuerzan estigmas y refuerzan este sentido de culpabilidad relacionado con el ejercicio de tu sexualidad, aquello que te dice que ejercer libremente o sentir placer a través de la sexualidad es malo, es pecado, pues se vuelven a reforzar con estos prejuicios o con estos comentarios que te topas al querer acceder a algo que es tu derecho, ¿no? Sí, sobre todo, y que te obligan a mentir. Bueno, en mi caso, o como yo tuve la suerte de que intentaron discriminarme primero en Guadalajara y cuando me contestaron aquí en mi ciudad, en Oaxaca, eh, pues la suerte que tuve es que como ya me habían hecho el feo en un lugar, pues yo ya estaba preparado para la siguiente respuesta estigmatizante y la verdad, o sea, tuve que mentir para que, porque justo lo que tú dices, o sea, a mí en Guadalajara también me dijeron eso, es que solamente los profilácticos se les da a personas que están en riesgo por cuestión laboral, o sea, justo hospital, personas que trabajan en hospitales. Fuera de ahí, a nadie más. O a menos que seas víctima de violación. Y dije, bueno, pues cuando me contesten en Oaxaca, yo no puedo decir que trabajo en un hospital porque me van a pedir como mis credenciales o saber en qué hospital trabajo. Y pues la única que me queda es tener que inventar una violación para poder accesar a este derecho básico, ¿no? Prácticamente este derecho humano. Y justo cuando yo llego en el 2019, en agosto, a la Clínica Condesa, una de mis preguntas que yo le hacía a Manolo Arellano era, oye, es que yo me siento mal de haber tenido que inventar una violación y yo no sé si cometí un delito, yo no sé si me pasé de pendejo, y yo no sé si debí haberme esperado en silencio y haber aceptado cualquier cosa como castigo o hice bien en intentar pues protegerme ante una eventualidad que le puede pasar a cualquiera, pero ¿cómo, no? Y justo Manolo me decía, no, dices que, o sea, tú defendiste tu derecho a una vida sana, tu derecho al acceso a un medicamento que te iba a procurar una estabilidad y poder salir de un posible padecimiento y, pues no te queda otra más que mentir, pero no es tu culpa, ¿no? Es culpa del sistema. Exacto, o sea, imagínate, es como que esto de que te obligan a tener que inventar historias para poder acceder a algo que es tu derecho. Sí, en Nuevo León, sí, bueno, aparte de ustedes, ¿el sistema de salud pública da la profilaxis o tampoco? No, no está disponible. O sea, a veces la tienen, a veces no, y todo va a depender de que si lo tienen como en donación, haz de cuenta. Si algún usuario cambió de tratamiento y dejó Truvada o Movitren, que es lo que se utiliza para la profilaxis, lo dan. Pero si no, no existe como un proyecto o un programa que venga de la Secretaría de Salud del Estado que contemple el tema de la profilaxis. Ok, ya. Oye, y bueno, regresando un poco a más o menos al principio de nuestra conversación, hablabas tú de las personas trans y de los asesinatos que de pronto hay. Eso no es exclusivo del estado donde vives, eso sucede en todas partes, en Oaxaca también ha sucedido, pero ¿cómo viven las personas trans en Nuevo León, en Monterrey? He tenido la oportunidad de platicar con tres personas trans, una mujer trans que a causa de los modeladores que se inyecta en los años 80, ahora está en silla de ruedas y se dedica al activismo de derechos humanos y pues nos cuenta cómo era ser trans, mujer trans en la década de los 80, principios de los 90,
También hemos podido hablar con un chico trans y bueno, su experiencia de vida es totalmente distinta, como con mucho apoyo por parte de su familia y ya en un entorno como más educado y como más accesible para este tipo de transiciones. Y después hablé con una chica que vive en Chicago y bueno, ella también nos contaba como su posicionamiento como mujer trans y de pronto las historias a veces sí son como muy terribles, muy dolorosas, muy discriminadoras. Pareciera que nosotros mismos, como parte de los LGBT, nos regocijamos también al poder discriminar a alguien que forma parte de nuestra comunidad. Bueno, creo que la situación de las personas trans en el estado de Nuevo León es muy parecida a la situación que hay de las personas trans en todo México y América Latina, ¿no? O sea, todavía, aunque han conquistado algunos derechos y tienen acceso a algunas garantías jurídicas, todavía existe muchísimo tema en cuestiones de transfobia, en cuestiones de estigma, en cuestiones de discriminación, ¿no? O sea, de hecho, hay algunas compañeras con las que trabajamos en la organización que han manifestado eso, ¿no? Que para ellas, hay una frase que a mí me impactó mucho que mencionaba una compañera que lo decía muy, muy fuertemente, que para ella todos los días era un día de orgullo, porque el salir de su casa a la calle y hacerse visible todos los días era un reto y era algo muy, muy grande, ¿no? Porque por el tema de la transfobia en cualquier momento podía sufrir una agresión, ¿no? Por el simple hecho de ser quien es y por el simple hecho de transitar libremente, o sea, ni siquiera porque dijeras que está en exigencia de algún derecho, como su identidad o algo así, ¿no? Sino por el simple hecho de transitar, de vivir, pues, por el hecho de vivir ya es un orgullo porque puede recibir una agresión. Sí, y una agresión que puede ir desde un insulto hasta los golpes o hasta justo por el hecho de salir a la calle, que tu vida corra peligro. Exacto, o sea, es tan grave la situación en el caso de las personas trans que el hecho de salir a la calle ya es toda un reto. Exacto. Oye, y actualmente, ¿cuáles son tus proyectos para este 2021? Para este 2021 mis proyectos, pues mira, he sido seguir trabajando con el tema de It's Get Better México. Estamos preparando algunas actividades, van a ser obviamente virtuales, digitales, para el Día Internacional en contra de la homofobia, bifobia y transfobia. También estamos preparando algunas cosas para el Día del Orgullo LGBT. Y lo que estamos buscando también ya como a corto plazo es hacer crecer nuestro programa de la hora segura. Voy a aprovechar para hacer el comercial, que es un programa que tenemos todos los miércoles de 8 de la noche a 9 de la noche, en el cual a través de nuestra página de Facebook las personas pueden conectarse y platicar con psicólogas y psicólogos que les dan consejería y contención emocional. Y estamos buscando, pues, este año hacerlo crecer a más días a la semana o más, el horario más, más extenso. Y en el caso del tema del VIH, pues lo que estamos buscando es también como continuar con nuestros servicios que tenemos relacionados con las pruebas de VIH, sífilis y hepatitis que aplicamos de manera gratuita y ampliar un poco también nuestros horarios para poder dar mayor cobertura. Entonces, esos son como los planes que tenemos durante este 2021. Ok. Oye, ¿y con qué te gustaría cerrar esta noche? ¿Con qué me gustaría cerrar? Me gustaría
pues primero agradecerte el espacio, agradecerte la plática. Ha sido muy, muy enriquecedora y sobre todo felicitarte por lo que estás haciendo. O sea, de verdad que esta serie de conversaciones y hablar sobre estos temas es muy, muy, muy importante. Y en general, o sea, como para el resto de las personas que están y van a escuchar esta conversación, pues decirles que pues no están solas, no están solos, no están soles. Hay muchas personas que estamos haciendo lo que está en nuestras posibilidades o lo que tenemos a nuestro alcance para que muy pronto, antes de lo que se imaginan, se los puedo asegurar, podamos continuar disfrutando pues plenamente de nuestros derechos y podamos continuar ejerciendo libremente nuestra sexualidad, ejerciendo libremente nuestra identidad, nuestra orientación y tener la posibilidad pues de que poco a poco y a pesar de las dificultades, pues las cosas vayan mejorando. Ok, pues te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Espero que en algún momento próximo podamos conocernos físicamente y bueno, y mantener el contacto a través de redes sociales y del WhatsApp y pues intentar seguir haciendo comunidad en favor de todos, ¿no? De cualquier tipo de persona. Claro que sí, sería un placer. Espero pronto nos encontremos ya sea en Monterrey o en Oaxaca y si no, en un punto intermedio. Igual, te agradezco mucho. Manual del discapacitado perfecto. Dirección, Pedro Miranda. Asistente de dirección, Marisol Ruiz. Diseño y animación, Andrés Milán Lara. Edición por Emanuel Ruiz Cernas. Canal de YouTube Manual del Discapacitado Perfecto. Enero 2021.